Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Hoy queremos entender cómo recibirla, cómo tratarlo, cómo obedecerlo. Líbranos, Señor, en Cristo oro. Amén. En verdad, estamos estudiando hoy cómo es de recibir la palabra de Dios, cómo es que nos puede salvar y qué puedo hacer yo para poder recibirla mejor. Vamos a comenzar con una famosa parábola que Jesús compartió, que se llama la parábola del sembrador. Se encuentra en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Hay tres componentes muy importantes en la parábola. Primero, por supuesto, es el sembrador, Jesús, el Espíritu Santo que nos lleva la palabra. Número 2, la semilla, la cual en Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que es la palabra de Dios. El sembrador sabemos que es infalible, no cambia, es Jesús. Sabemos también que la semilla es buena, es la palabra que viene del cielo. La parte que cambia es número 3, la condición de los 4 tipos de tierra, la cual representa la condición del corazón. Entonces encontramos la palabra que dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, que la semilla Jesús sembró, que cayó junto al camino. Y donde dice allí que es duro, ¿no? La semilla cayó a la parte, al lado de la calle. Entonces ya sabemos cómo será en el camino al lado. Es muy duro, puede ser concreto, puede ser casi piedra, y la semilla no puede entrar. En versículo 19 dice que oye la palabra del reino y no la entiende. Y lo importante es de entender que es por la dureza del corazón. Eso es algo que nosotros podemos cambiar. El problema de la dureza es que no desea saber la palabra. No hay interés, no hay espacio, no hay tiempo, no hay fe. Y dice la palabra que las aves la comieron, nunca echó raíz. El diablo arrebata lo que fue sembrado en el corazón para que no crean y se salven. Esa es la parte de entender. Nosotros, cuando compartimos la palabra, hay que ver si la gente no tiene ningún interés, la palabra nunca entrará. La podemos compartir y debemos, pero hay que entender que tenemos que orar que Dios rompe la dureza del corazón de la persona. La tierra número 2 en la parábola es entre las pedregales. Entendemos la palabra pedregales significa muchas piedras. Y dice la escritura en versículos 20 y 21 que escucharon y recibieron con gozo la palabra. Pero 21 dice que no endura. No prepararon lugar a recibirlo. Y dice que se quema y se seca. Entonces es el problema de nosotros, de si tenemos el gozo de recibir la palabra, nos va a salvar y estamos alegres, recibimos, pero no hay lugar en el alma, no hay preparación, no reaccionamos a la palabra, no tenemos paciencia de resistir. Cristo dice que no aguanta la aflicción o la persecución. Entonces hay que entender en nuestra vida si estamos listos para obedecer hasta el final. Si estamos listos para hacer preparación, a quitar la dureza, a quitar las piedras, para que haya lugar para el raíz de echar. Entonces esta es la parte número 2 de la parábola. La parte número 3 está en versículo 22, donde la palabra está sembrada entre espinos. Y Cristo nos enseña cuáles son los espinos. Muchas distracciones en la vida, dice Él, los afanes y riquezas que quiten, ¿verdad?, el poder de la raíz. ¿Qué significa nosotros? No tenemos prioridades para la palabra de Dios. Cristo nos enseñó buscar primero el reino de Dios. O en Mateo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Este es el único modo para que haya buena tierra.
de tener prioridad por la palabra y quitar las distracciones que quiten el poder de la palabra en nuestras vidas. Por eso Jesús termina la palabra en versículo 23 diciendo que la semilla que fue sembrada en buena tierra son los que oyen, entienden y enduran. Las mismas tres cosas que fueron las características de no tener la palabra en buena tierra. Número 1, que no oyeron, ¿verdad? Nunca entró, no quería. Número 2, que no entendieron por la dureza de su corazón. O número 3, que no podía tener espacio y distracciones no fueron quitadas. Entonces en la buena tierra esas tres cosas ya sí están cumplidas. Oímos la palabra, aceptamos, entendemos porque queremos, resistimos las aflicciones y enduramos hasta el final. Aquí quitamos las distracciones y estos son lo que nos da buen fruto, como dice la palabra, a 30, a 60, hasta 100 veces el fruto, porque sí escuchamos la palabra de Dios. Ahora queremos pasar un momentito viendo las escrituras que hablan de cómo debemos recibir la palabra de Dios. Está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 41, como los de la iglesia primitiva recibieron la palabra. Dice que recibieron la palabra con gratitud, después de saber que podían arrepentirse y ser salvos por la fe. Dice que 3,000 personas fueron bautizados. Ellos mismos preguntaron después de escuchar que ellos habían crucificado al Rey de Gloria. Ellos dijeron en el versículo 37, ¿qué haremos? Y arrepentidos. Dice el versículo que fueron compungidos de corazón. ¿Cómo vamos a tener una gratitud si no entendemos hasta lo que hemos hecho por el pecado de crucificar al Rey de Gloria? No podemos nacer de nuevo sin sentir el dolor que hemos causado al Rey de Reyes. Ellos fueron agradecidos por la misericordia que Dios les mostró. Querían responder. ¿Qué haremos? Dijeron. Entonces, para que haya buena fe en nuestro corazón, hay que tener una gratitud, hay que sentir la misericordia de Dios y el gran deseo de responder y cambiar la vida. Otro versículo que nos enseña cómo recibir la palabra está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice que los de Berea eran más nobles de los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud, o sea, con ganas de cumplirla. Y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas que Pablo estaba enseñando eran así. Entonces, una fe que puede recibir la palabra de Dios tiene dos cosas. Número 1, que tengo ganas de cumplirlo. Y número 2, voy a ver lo que dice, voy a estudiar, escudriñar. No solamente leer 5 minutos al día, sino que profundizar, comparar, examinar mi corazón. Esto es un ejemplo de las escrituras, cómo recibir la palabra de Dios, con ganas de cumplirla y también de querer escudriñarlo. Y también está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuando recibisteis, Pablo dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y tal vez esto es lo más importante, de poder entender que la palabra de Dios es sagrada. Hay que honrarla porque viene de arriba. Hay que respetarla. Hay que tener fe en ella. Hay que hacer tiempo para estudiarla, de recibirla. Hay que quitar lo que previene de cumplirla. Todas esas cosas es recibir la palabra con gratitud, con deseo para cumplirlo, con solicitud, dice la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos en estas semanas que vienen de cómo es la gente que lo recibieron bien. Vamos a mencionar solamente hoy unos ejemplos. Número 1, Padre Abraham. Sabemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 8,
dice que cuando él fue llamado, él salió sin saber dónde iba. Fe en la palabra de Dios sabemos que nos hace entrar al camino para el Señor sin saber hasta qué vamos a sufrir, qué vamos a encontrar, qué es que Dios nos pedirá de hacer. Todas esas cosas es por fe, no por ver. Abraham tenía fe en la palabra y ese es un ejemplo para nosotros. Otro ejemplo muy bien bueno es Samuel. Está escrito en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Entendemos la historia que Ana fue una persona que oró al Señor porque no podía tener niño. Dios escuchó su oración y ella prometió a Dios que iba a entregar el hijo para que Dios lo use en su templo. Y así fue. Entonces Samuel fue entregado al sumo sacerdote Elí. Y cuando él una vez escuchó la voz de Dios 3 veces sin saber quién era y cómo tenía que hacer, Elí le dio la idea cuando escuchó la voz la 3ª vez de decir: habla porque tu siervo oye. Y así fue. Tenemos que entender cuando Dios habla, nosotros nos llamamos siervos. Estamos listos para decir: estoy listo de oír y hacer, por eso quiero que me hable. No es bueno decir: háblame sin ganas de poder cumplir. Y versículo 19 dice que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué lindo! Muchas veces escuchamos la prédica y agarramos unos 5% y no ponemos atención en los demás. Pero dice acerca de Samuel que no quería que ninguna palabra de Dios saliera y caiga a tierra sin que él recoja y poner en su corazón y en su vida. Otro ejemplo es David, el rey. Sabemos que él hizo mucho en su vida, por bueno y también por el malo. Pero su corazón sabemos que Dios nos describe como era puro. Y Salmo 119, versículo 15 nos da una idea de cómo fue. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. También David lo llama como miel, dulce. ¿Estamos dispuestos de decir esto? Voy a meditar, voy a considerar, voy a regocijar y no me voy a olvidar. Eso es lo que hizo David. Ya sabemos que él conoció a su Salvador, escribió muchos salmos en profecía de él, 2 veces lo vio en la vida. El rey Josías es el 4º ejemplo. Está escrito de que él era nieto de un hombre malo y hijo de un rey malo. Los dos hicieron lo malo. Pero dice acerca de el rey Josías en 2 Reyes, capítulo 23, versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. En el día de Josías, él fue presentado con la ley de Dios, que fue hallado en el templo. Y dice que él rasgó sus vestidos, se postró ante Dios, pidió dirección del cielo, pidió a una profetisa que ayudara. Todo él hizo en responder a la palabra que él encontró de Dios. Y también 2 más ejemplos hoy para introducir el tema. Son los apóstoles Pedro y Pablo. Sabemos que los dos tenían dificultades al principio de cumplir. Pablo duro de corazón, pero íntegro en lo que quería hacer. Y Pedro con muchas ganas, pero no tenía su vida completamente convertida. Y dice en Lucas 22, versículo 32, Jesús le dijo: una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y mis hermanos, eso es la pregunta nuestra. Si no estamos convertidos,
deseosos de cumplir lo que Dios quiere, la palabra nunca tendrá mucho fruto en nuestras vidas. Porque en la vida el corazón es dura, porque tiene espinos, porque tiene piedras y no le damos tiempo. Hoy escuchamos la palabra de Dios. Dejemos que esa palabra nos cambie, que seamos compungidos como los de Hechos capítulo 2, a decir, ¿qué podemos hacer Dios por haber puesto sobre Jesús nuestros pecados? Dios, gracias Señor por la palabra. Ayúdanos a recibirla, obedecerlo y querer estudiarlo. En nombre de Cristo oro. Amén. Dios le bendiga.